La madera nos da información y entonces lo que vamos a hacer ahora es ver algunas de las piezas más significativas de la colección arbóreo, precisamente para ver qué información y cómo no les está dando, ¿no? Empezamos. Bueno, aquí tenemos este trozo de roble, esta rodaja, y vemos claramente la diferencia entre la corteza, que es la parte exterior, y el leño, que sería toda la parte interior. Y en la parte interior, en el leño, vamos a ver claramente, por un lado, la albura, que es esta parte más clara y externa, y el duramen o corazón, que es oscuro. La diferencia entre la albura y el duramen va a ser muy sencillo. En el duramen o corazón, el árbol lo que hace es acumular determinadas esencias y resinas para evitar que esa madera se pudra. De hecho, en un caso como este, como un roble, era precisamente esa zona central la que mejor se valoraba de cara a utilizar la madera de estos árboles en la construcción, tanto la construcción naval como de muebles como de vigas. En las coníferas, como este pino silvestre, aún se ve mucho mejor la diferencia entre albura y duramen. Incluso en esta se ve la parte central, más clarita, eso es la médula y sería el primer tejido, la parte que desarrolló el árbol en el primer año de su vida. Como vemos, el contraste entre albura y duramen es bastante grande y el duramen ocupa casi toda la totalidad del árbol. Antes estas maderas se valoraban muchísimo porque precisamente eran más resistentes a la intemperie y en algunos sitios del Pirineo le llamaban coral o en algunos sitios del Maestrazgo también se le decía el nombre de melis. En algunas especies, como este, que es un álamo temblón, vemos que el duramen no es oscuro, sino que es claro. Y de hecho en algunas especies no se llega a diferenciar nada bien entre una madera y otra. En esta sí que nos damos cuenta que el duramen tiene un color uniforme, mientras que en la parte externa, la albura, está ya con una cierta infección de un moho azul, que son estas manchitas que le van dando. Por eso tiene importancia el duramen, porque va a ser la parte que menos se descomponga de la madera. Esto, que es un tamariz, vemos cómo se nota mucho el contraste entre albura y duramen, pero sin embargo este tiene un bonito color rojizo, ¿no? Cada especie va a tener unas características determinadas, aunque estos colores rojizos son precisamente los más difíciles de poder encontrar y de ver. Este, por ejemplo, es una sabina negra, una sabina negral, y aquí vemos la diferencia tan grande que hay entre el duramen, que es esta parte oscura, y lo poquito de albura que tiene el árbol, ¿no? De hecho, la mayor parte va a ser todo duramen. Eso hace que estas maderas sean muy resistentes a la intemperie. De hecho, tenemos alguna que se puede asegurar que ha estado varios siglos a la intemperie sin que se acabe de deshacer, de descomponer la madera. Esto que tengo aquí, con esta forma tridimensional que parece como un erizo, una defensa, es precisamente el duramen de un pino. La madera exterior, la albura, que iría por aquí, ha desaparecido por la pudrición y lo único que nos va a quedar va a ser el duramen. Aquí vemos incluso donde salía una rama y esa sería la parte del corazón, en la sección donde podríamos incluso intuir cómo se ven los anillos. Esto permite que determinadas maderas puedan permanecer a la intemperie durante mucho tiempo, aunque sea exclusivamente una parte de ellas. En las frondosas, por ejemplo, es curioso que la parte central, donde encontraríamos el corazón o duramen, a veces ha desaparecido. Luego veremos más adelante cómo la infección de hongos ha hecho que desaparezca esta madera. Sin embargo, el árbol sigue vivo, gracias a que es precisamente en la parte externa donde se va a concentrar la circulación de la savia y la zona de crecimiento. Cada especie tiene unas estrategias diferentes para sobrevivir y en el caso de las frondosas el que esté el tronco hueco no va a ser una señal precisamente de decrepitud del árbol. En el almez o litonero podemos apreciar igualmente como la corteza es bastante estrechita. Eso le permite al árbol, según va creciendo en anchura, que ésta no se vaya agrietando, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo contrario. Esto es una especie arbórea que tiene una corteza muy desarrollada y en este caso es el alcornoque. Además, esta corteza tiene una adaptación muy buena, que es precisamente está llena de células huecas. Eso crea y hace que sea un aislante térmico muy bueno y de hecho se está utilizando no solamente el recurso de los tapones de las botellas, sino también como aislante en los hogares. ¿Para qué le interesa esto al árbol? Bueno, pues sencillamente porque en caso de incendio
Recordemos que el alcornoque es una especie donde vive en zonas mediterráneas, donde los incendios veraniegos no son infrecuentes. La corteza le sirve de aislante. Si hay un fuego de superficie que va a afectar al suelo y a la hojarasca, el tronco va a estar protegido precisamente por esta capa de corteza. Aquí vemos además como hay una diferencia entre la corteza externa, que es la que se va a desprender precisamente para poder utilizar el corcho de una forma industrial, y esta línea oscura que sería la corteza interna por donde va a ir la circulación de la savia, que va a ser lo más importante para el árbol.